Bueno, bienvenidas pues ya en el día número 7 de nuestro grupo de apoyo para la comprensión y superación de vínculos insanos con este libro que ha traído tantas enseñanzas a nuestra vida. Hoy retomamos con la historia de Angelina que tiene 36 años. Por acá un mensajito que sí, que ya me ven. Ok. Listo. Entonces no le demos más preámbulo al asunto. Continuemos para que nos rinda. Me dejan un corazoncito, por favor. Si pueden ver lo que estoy compartiendo. Gracias, gracias. Listo. Angelina, que tiene 36 años. Mi idea era comprar una casa e irme a vivir con mis papás. Asumí la responsabilidad de cuidarlos. Ya lo daba por hecho. Toda mi familia asumía que yo pasaría el resto de mi vida cuidando a mis padres. Compré mi auto y ellos me llevaban a todos lados. Eran muy protectores. Yo tenía miedo a crecer. Así que elegí quedarme chiquita y protegida a su lado. Después de un proceso de terapia me di cuenta de que era una elección desde el miedo, que estaba enojada con la responsabilidad de cuidarlos cuando lo que en realidad quería era vivir, salir de mi mundo conocido y protegido y crecer. Al terminar mi proceso de 2 años de trabajo en el curso de autoestima, logré salir de mi casa, comprar mi departamento y empezar la aventura de vivir sola. Para mis padres fue muy fuerte, pero poco a poco han entendido que tengo derecho a vivir mi vida como quiero y puedo quererlos y cuidarlos, pero no cargarlos. Muchas personas eligen estar con sus padres por una huida de la vida que les atemoriza. Hacer su propia familia, vivir solos y crecer es demasiado. Quedarse desde el miedo te hará la persona más amargada y llena de frustración con esos padres. Vivir sola y crecer cuesta, pero la factura es mucho más barata que quedarte por miedo en ese lugar cómodo y conocido de la vida con tus padres. Poner límites es lo mejor que podemos aprender en nuestra vida, sobre todo cuando crecimos bajo todas esas circunstancias que nos fueron enseñando formas muy disfuncionales de relación, por nuestra hambre, nuestro miedo al abandono y a no ser aceptadas. No sabemos hacerlo por algo muy importante que no debes olvidar, y es que quien no pone límites le dice al otro, yo no valgo nada. Voy a repetir eso. Algo muy importante que no debes olvidar es que quien no pone límites le dice al otro, yo no valgo nada. Perdemos dignidad, integridad, seguridad, confianza, autoestima, sueños. Muchas cosas se pierden cuando no ponemos límites, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Aprender a decir no es ser leales a nosotras mismas. Recuerda, siempre que los demás llegarán hasta donde tus límites se lo permitan. No pones límites cuando cargas a las personas y resuelves sus vidas. Cuando haces cosas solo porque los otros lo esperan sin preguntarte si puedes o quieres. Cuando no sabes decir lo que quieres. Cuando eres dependiente de tus padres o de tu pareja. Cuando sientes que eres responsable de las elecciones y las necesidades de otros. Número 6, desconectarte de ti misma. Aprendemos a negar la realidad cuando nos sometemos a experiencias que nos lastiman y nos frustran. Nos sentimos impotentes para cambiarlo y terminamos negándolo. Esto lo veo frecuentemente en mujeres dependientes. Suelen negar, minimizar, descalificar, ignorar las realidades que viven, lo que provoca que se desconecten de la realidad y que el conflicto se haga enorme.
Todas las necesidades que no podemos saciar, como respeto, amor, autosuficiencia, después de un tiempo de no encontrar formas de ser saciadas, simplemente nuestra conciencia se desconecta de ellas. No quiere decir que ya no las necesitamos, solo dejamos de verlas, aunque en nuestro interior sigan activas. Si de niñas no fuéramos saciadas nuestras necesidades de protección, afecto, aprobación, caricias, afirmación, pudimos desconectarnos de ellas y vivir en una forma de negación de lo que queremos y necesitamos. Vivimos en una cultura en la que el dolor es negado. No sabemos cómo vivir nuestro dolor, cómo recibir y estar con alguien que vive un dolor. Ignoramos cómo actuar cuando nuestros hijos viven momentos de dolor. Lo común es pensar en consolarlos para que dejen de sentirlo o decirles que no pasa nada. Al hacerlo, negamos lo que están sintiendo y no les permitimos desahogar y sanar el dolor que tienen. Cuando en tu infancia vivías experiencias de dolor que no expresabas o no había espacio para llorar, para ser escuchado, abrazado, el mensaje que interpretas, además de estoy sola y mis necesidades no importan, es una forma de aprender a ignorar lo que te pasa. No tienes derecho a tener necesidades y nosotros no vamos a llenarlas. Otra forma de educarnos en la cultura de la evasión y negación de las realidades es cuando en la familia pasan cosas y todos se hacen los de la vista gorda, cuando hay abuso y nadie pone un límite. Por ejemplo, si tus padres se pelearon por la noche y todos escucharon y el día siguiente los dos y al día siguiente ninguno de los dos pide disculpas por la discusión o nadie habla del asunto como si no hubiera pasado nada. Entre los recuerdos de un niño que no olvida son esos momentos en que escuchaba a sus padres violentarse. Esas memorias están llenas de dolor que un niño carga por años y hace como si nada pasara, como una manera de descalificar y negar una realidad dolorosa. El dolor no expresado se hace trauma y lo atraes una y otra vez. El dolor no expresado se hace trauma y lo atraes una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si escuchas discutir a tus papás y al día siguiente te piden disculpas y te dicen que no tienes por qué escuchar esas discusiones? Además te prometen que no volverá a pasar. Con ese acto los padres dirían, lo que sientes nos importa. Esto es real y no vamos a lastimarte. Este comportamiento valida lo que sientes y te hace sentir respetado y protegido. Pero si al día siguiente todos lo ignoran, nadie dice nada como si no hubiera pasado, eso te enseña que el dolor se niega, que los problemas no se enfrentan ni se resuelven, que las cosas desagradables no se hablan y en consecuencia hay que negarlas o evadirlas, de tal forma que nos vamos desconectando de la sana manera de percibir y validar lo que pasa. Negamos lo que pasa porque nos sentimos incapaces para transformarlo, pero eso es una mentira desde la óptica infantil. Sentirse rebasado por sus circunstancias y sin posibilidad de cambiarlas es muy común cuando miramos con ojos de niños y nos fusionamos con las personas o desconectamos nuestra propia capacidad para cuidarnos y salir adelante. Entonces, cualquier cosa que esa persona haga, la negaremos o la minimizaremos porque nos sentimos impotentes para alejarnos o poner límites, todo a nivel inconsciente. Vamos a ver entonces la historia de Sonia, que tiene 23 años. Empecé a andar con Pedro. Él era lo máximo. Tenía detalles conmigo que nadie había tenido jamás. Era protector, atento, me cuidaba. Recuerdo un día que yo estaba en la escuela, hacía mucho frío y no llevaba chamarra. Él
Me habló y al darse cuenta de que tenía frío, me compró una chamarra y me la llevó hasta la escuela. Yo estaba profundamente enamorada de él. No sé en qué momento empezó a transformarse y a tratarme mal. Me celaba mucho, todo el tiempo sentía que lo engañaba, me trataba como si fuera una cualquiera y me hacía escenas de celos, donde yo le rogaba que me creyera. La relación se fue convirtiendo en un infierno. Me golpeaba, me interrogaba, me acosaba y yo no podía estar sin él. Aguanté todo porque era increíble conmigo cuando sus celos no lo enfermaban. Le permití mucho y no quería darme cuenta de que estaba enfermo y yo también. Siempre descalifiqué lo que pasaba hasta que un día casi me mata. Me costó muchísimo reconocer lo que pasaba. Cuando minimizamos lo que pasa, lo llevamos hasta su máxima expresión porque no lo paramos, lo evadimos porque no sabemos tomar una decisión. En el caso de Sonia, él era tan protector y generoso y la quería tanto que cuando la celaba, ella negaba su carácter posesivo para no romper su necesidad de él. Si enfrentamos lo que pasa, evitaremos que las cosas vayan a un nivel de destrucción que será muy difícil enderezar. Como en el caso de Sonia, la destrucción que deja una pareja violenta en términos de seguridad y autoestima genera una violencia que puede ser invisible y va directo al alma de la persona. Negar la realidad y no enfrentarla nos impide madurar. Una parte de nosotras se queda con la mirada de la niña, negando la realidad y viendo lo que quiere ver por miedo a hacerse cargo de sí misma. Por ejemplo, fantasea que los hombres son como en sus sueños, que un hombre va a cambiar por ellas, que no es violento, solo es intenso, que no es que no la quiera, sino que le encanta su trabajo y nunca está en casa. No es que sea infiel, es que las mujeres lo manipulan, no es que estemos mal como pareja, pero no hacemos el amor hace más de 6 meses. Y más ejemplos en los que a pesar de que el mensaje es muy claro, no lo queremos ver, lo negamos. No ver la realidad, no ver claras señales de lo que el otro es y hacer como si no pasara nada es evadir lo que desde el principio es evidente. Te desconectas de tu realidad cuando niegas lo que sientes y haces como si no pasara nada. Minimizas las actitudes destructivas o no das mucha importancia a las señales. Ves al príncipe en alguien que nunca ha prometido serlo y construyes historias sobre cómo se convertirá en el príncipe que tanto esperabas. Niegas las señales que te dicen que algo no está bien en esa persona. No quieres hacerte responsable de tu vida y tomar decisiones. Todas las características de la niña abandonada de la que hablamos en este capítulo están relacionadas con el hambre de hombre. Como resultado, tenemos una relación con ellos donde hay muy poca valoración de ti misma y mucha necesidad de ser amada. Cuando tenemos esta herida, nos acostumbramos a vivir en el dolor y en la sensación de no ser queridas. No estamos acostumbradas a sentirnos amadas, acompañadas y seguras, y que nuestras necesidades son importantes. Lo primero que debemos sanar es la condición de haber crecido con tantas carencias que hoy siguen vigentes, pidiendo ser cubiertas y que nadie va a cubrir del todo excepto nosotras. Lo primero que debemos sanar es la condición de haber crecido con tantas carencias que hoy siguen vigentes pidiendo ser cubiertas y que nadie va a cubrir del todo, excepto nosotras. La sanación se crea construyendo una relación contigo y saciando estas necesidades con consecuencia. Merecemos ser amadas, pero primero por nosotras mismas, para enseñarle a los hombres que llegan a tu vida cómo tratarte con cariño y respeto.
súper. Y nos adentramos ya entonces en el capítulo 4, que es la traición desde la mujer controladora. Traición es lo que sentimos cuando esperamos algo de las personas y las situaciones y nuestras expectativas no son cumplidas. Al hablar de traición, no solo nos referimos a la infidelidad de pareja. De hecho, podemos sentirnos traicionados por muchas esperanzas incumplidas. Te sientes traicionada cuando esperas algo y eso no sucede. Cuando confías en algo, en que algo será de una forma y resulta diferente. Por ejemplo, un compromiso explícito, algo que te aseguraron que sería o pensaste que pasaría de tal forma y simplemente no se dio. La experiencia de traición en la infancia puede ser una pérdida de confianza en tus padres, una desilusión de la niña con su padre, madre o entorno familiar. Esperamos que los padres den afecto, protección, amor y aceptación. Sin embargo, hay experiencias desagradables, como cuando te das cuenta que tus padres no son los mejores, sino que son mentirosos o no son dignos de confianza. Con un padre o una madre alcohólico, la pérdida de confianza es total. El entorno es hostil y todo es impredecible. Esto genera inseguridad, miedo, inestabilidad emocional en la niña porque está desprotegida, no se siente a salvo y no puede crecer confiada. Sentir en la infancia que no somos amenazados, que nuestros padres nos aceptan, nos cuidan, nos ponen límites, que son los protectores y pueden creer en ellos, que el entorno es estable, etcétera, genera confianza en nosotros y en el mundo, lo cual es fundamental para crecer emocionalmente sanos. No tenemos que preocuparnos por defendernos, sino por crecer y punto. Crecer sintiendo que estoy bien con el mundo y que el mundo está bien conmigo. Perder de niña la confianza en el entorno deja una huella dolorosa de traición, la cual se desarrolla los primeros 7 años de vida. Suele generarse en entornos caóticos e inestables, donde no hay estructura ni seguridad, sino ausencia, pleitos, agresión, abusos, desconfianza, o en familias con padres con tendencias a las adicciones y la pequeña se siente desprotegida. Un entorno típico de inestabilidad sería, hoy todo está bien, pero mañana ya se pelearon tus papás y ya le pegó tu papá a tu mamá o viceversa, o ya se emborrachó tu papá y sientes mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar, o también un día estás en casa y otro en casa de tus abuelos porque tus papás se pelearon. En general, todas son circunstancias que causan inestabilidad, por lo que sientes que debes defenderte de este entorno nada confiable, que hay que crecer rápido para tener el control. Esos ambientes tan amenazantes para la niña van quebrando su confianza, haciendo que crezca siempre a la defensiva y aprendiendo a protegerse sola y desarrollando una necesidad de controlarlo todo. De esa manera empiezas a actuar como adulta, a asumir responsabilidades que no te corresponden, a madurar rápidamente, a ser una pequeña adulta o estar a la defensiva y sentirte ansiosa de que las cosas de tu entorno no te lastimen, creando una barrera que te defienda del dolor. La niña que creció en circunstancias donde perdió la confianza en sus padres y el entorno desarrollará una capacidad de estar a la defensiva y una estructura y responsabilidad que le serán muy útiles para salir adelante durante su infancia. El problema es que esa defensa permanece a lo largo de la vida adulta y se convertirá a la larga en una limitación para vivir, pues no sabrá ser vulnerable y será poco confiada en la vida, en los hombres
con todo. La herida de traición es muy relacionada con el progenitor del sexo opuesto. En el caso de las mujeres, se asocia con la traición del padre. La imagen idealizada de él se cae de manera dolorosa, decepcionando a la niña y rompiendo sus esquemas afectivos. Esta pérdida de la confianza en el padre se reflejará en una incapacidad para confiar en los hombres con los que se relacionará en el futuro. Por tal motivo, una mujer adulta de forma inconsciente puede sentirse atraída por hombres que se parezcan a su padre y proyectar los asuntos no resueltos con él o simplemente repetir la misma historia. Un ejemplo de proyección sería, si tu papá le fue infiel a tu mamá cuando eras niña, con tu pareja buscas hacer todo para que no se repita la misma realidad, pero al final la ansiedad y el miedo puede recrear la vieja historia de traición y llevarte al dolor original de la traición a la niña. Como dije en el capítulo anterior, cuando tenemos dolores no sanados hacia nuestro padre en la vida de pareja, buscamos cerrarlos y atraer un hombre parecido o alguien en quien proyectamos todas esas afectaciones de la infancia. Los actos que rompen la confianza a una niña están relacionados con su padre. Recordemos que es nuestra referencia masculina. Cuando es infiel a tu madre, cuando es alcohólico, cuando vives un abuso sexual, cuando tu padre maltrata o violenta a tu madre, cuando miente y promete cosas que nunca cumple y en general todas las circunstancias en que sentiste una decepción profunda por lo que esperabas de él. Vamos a conocer entonces la historia de Elisa, que tiene 36 años. Siempre tuve una imagen muy fuerte de mi papá. La gente en general lo trataba con mucho respeto. Era responsable, correcto en lo que hacía, siempre cumplió en la casa con mi mamá. Era trabajador y un hombre de palabra. Era el director en la escuela primaria donde yo estudiaba. Todo el mundo le decía Don Carlos y yo me sentía muy orgullosa de mi papá, pero era muy decepcionante para mí ver cómo el padre al que yo admiraba tanto era tan humillado por mi mamá. Ella le hablaba mal, lo trataba como si fuera su hijo y lo regañaba. Le decía, Carlos, como siempre con tus ideas absurdas. Ante ella, él no tenía ninguna autoridad, parecía un niño frágil. Eso me decepcionó mucho de él. Sentía que era un fraude y no era todo lo que pensaba de él. Mi papá nunca le puso un límite a mi mamá y yo crecí muy enojada con él y con la actitud de mi mamá. Elisa veía a su papá respetable y fuerte en la escuela, pero descalificado y devorado en su autoridad por su mamá. Esta incongruencia la hizo crecer sintiendo que los hombres eran un fraude y no podía confiar en su congruencia. Otra experiencia muy dolorosa para una niña es la traición de su padre por infidelidad a su madre. Cuando te enteras de que esto pasa, o tu mamá se queja contigo y la ves sufrir, ese dolor de traición no tiene nada que ver contigo, porque es una traición a tu madre y al acuerdo que ambos tienen de lealtad el uno al otro. Te fusionas de manera inconsciente con él, lo tomas como propio y sientes que te ha traicionado a ti. Miriam, de 30 años. Siempre cargué con la infidelidad de mi padre a mi madre como un dolor profundo. Mi mamá me envenenaba, me hablaba de la mujer con la que andaba mi padre, me decía que nos iba a abandonar por ella y yo me llenaba de miedo. Quería hacer todo lo que mi papá decía para que no nos abandonara. Siempre supe quién era su amante porque trabajaba con él y cuando la veía me llenaba de rabia, pero no podía hacer nada porque no quería que mi papá se fuera y que mi mamá sufriera.
pero pero estaba llena de enojo porque mi padre estaba con esa mujer y al mismo tiempo de miedo porque nos dejara por la otra. Miriam vivió la traición de su padre como propia porque su madre le transmitió toda su frustración desde la ignorancia y el dolor a una niña que no estaba capacitada para procesar sentimientos ajenos. La educó en los celos y el miedo al abandono. Y por mucho tiempo esta experiencia la condicionó para vivir un terrible miedo a la traición y al abandono de los hombres con los que entablaba cualquier relación. Con un papá alcohólico también es muy probable vivir la traición porque puede pasar cualquier cosa. Por un momento está sobrio y todo camina normal, pero en cuanto se embriaga empieza la locura, la agresividad, los abusos o las actividades o las actitudes compulsivas como llorar, enojarse, gritar, bailar, en fin. Y ese contexto tan poco estable y seguro quiebra la confianza de una niña. Los padres alcohólicos suelen hacer siempre la promesa de que ya no van a tomar y casi nunca cumplen su palabra. Todas esas experiencias y muchas más donde la confianza se rompió, que de niña no sabes procesar, asimilar, expresar y acomodar, se convierten en defensas para protegerte de las experiencias que te duelen o no entiendes. Las actitudes que emprendes son miedo, desconfianza, agresividad, descontrol, intolerancia, ansiedad y muchas otras. Todas ellas las desarrollaste de niña, pues eran tu única manera de defenderte y sobrevivir. Sin embargo, conforme crecemos, debemos aprender maneras de cambiar esas actitudes, porque conservarlas nos impediría relacionarnos con nosotros y los otros de manera íntima y auténtica, ya que son como una armadura. Vamos entonces a conocer la historia de Fernanda, de 40 años. Mi padre era alcohólico. Cuando estaba sobrio era una persona normal. Trabajaba, cumplía y hasta callado y serio se mostraba, pero cuando tomaba era horrible. Empezaba a hacerse de chistoso para que todos se rieran de él. A mí me avergonzaba muchísimo. Ir a una fiesta con él significaba angustiarme porque tomara e hiciera sus payasadas. Todo el tiempo yo estaba al pendiente de cuántas se tomaba, de cómo caminaba, de lo que decía. Así crecí, estresada todo el tiempo y alerta de que no le pasara nada a mi papá. Ahora han pasado tantos años y no puedo dejar de hacerlo. Sigo siempre alerta y estresada por todo. Quiero controlarlo todo. Siempre estoy a la defensiva. Cuando mi esposo se toma más de 2 copas, yo estoy que no me aguanto de la angustia. Así controlo todo. Estoy cansada de mi actitud y las personas que me quieren también. Desaprender ciertas formas de estar en el mundo que aprendimos en nuestra infancia es todo un reto, pero sí es posible. Voy a repetir eso. Desaprender ciertas formas de estar en el mundo que aprendimos de nuestra infancia es todo un reto, pero sí es posible. Todas aquellas actitudes que ayudaron a adaptarse a esa circunstancia y fueron útiles para ti en su momento, una vez que nos hacemos adultos y la realidad es otra, deben flexibilizarse para relacionarnos mejor con todas las personas y con nosotros mismos. Analicemos a fondo estas formas aprendidas. Si quieren, le pueden tomar fotico a las 5 defensas de la mujer con herida de traición del padre. Súper importante. Que sería la primera, que es controladora, que es impaciente, es intolerante, utiliza la mente para controlar, miente, manipula y seduce. Ahora vamos con la necesidad de control. Como dijimos, el entorno de la niña que vivió la traición es muy inestable y muy poco confiable, de tal manera que desarrolla maneras
de actuar para que su entorno sea lo más predecible y estructurado posible. Asumirá responsabilidades que no corresponden a su edad, como trabajar, cuidar de sus hermanos, ser muy responsable en sus estudios, responsabilizarse de los padres para tener el control de esas cosas. Ese control es una manera de sujetarse y contenerse en la vida o de protegerse y evitar el dolor, ya que carece de una estructura familiar que la contenga. Por eso, la adulta desarrolla gran habilidad para estar alerta al entorno, pensando en lo que vendrá y controlando para prevenir lo que pasará, sin tener la capacidad de vivir en el presente con paz. O sea que podríamos decir que una mujer que ha experimentado en su infancia la herida de traición desarrolla patrones comportamentales donde la lleva a estar alerta todo el tiempo, es decir, que se asocia mucho con la ansiedad. Es una mujer que está ansiosa la mayor parte del tiempo con su sistema nervioso central muy activado, mirando cómo controla cada situación. Continuamos entonces. El control por medio de las expectativas. Las expectativas disfuncionales hacen que veas a las personas o las situaciones como esperas que sean y no como son, imponiendo expectativas que si no se cumplen te hace sentir traicionada y sin posibilidades de apreciar lo positivo que tengan. Todos podemos y quizá debemos esperar que las cosas o las personas sean de una forma, pero cuando te aferras, cuando tus expectativas son rígidas o muy altas, hay una gran probabilidad de quedar decepcionada. Cuando son rígidas, no puede pasar algo diferente y no eres capaz de ver que una situación problemática también tiene cosas buenas. Desde el control, para ti las cosas y las personas son como las ves, con base en tu expectativa impuesta y no como son. Por eso cuando te das cuenta y la realidad aparece, te decepcionas mucho, te sientes traicionada y no entiendes que fuiste tú quien impuso una realidad a la circunstancia o a la persona. Este es un juego psicológico, o sea, una forma de relación que se repite las mismas realidades de forma inconsciente. Si siempre tengo altas expectativas, no estoy en el aquí y en el ahora. Veo lo que quiero y por lo tanto terminaré decepcionada porque mis formas inconscientes confirman que nadie es confiable. Repetiré esa frase. Si siempre tengo altas expectativas, no estoy en el aquí y el ahora. Veo lo que quiero y por lo tanto terminaré decepcionada porque mis formas inconscientes confirman que nadie es confiable. Recuerden que nosotras no vemos la realidad como es, sino como somos nosotras. Cada una de nosotras o de nosotros interpreta la realidad de acuerdo a la estructura a la lupa, al diseño que se gestó a raíz de esas experiencias que vivimos en la infancia. La necesidad de control es muy desgastante, limita tu crecimiento porque te pone ante la angustia constante de estar alerta, interpretar, ver si te mienten, manipular el entorno para que esté bajo control. Le quita espontaneidad a la vida y la capacidad de sorprenderte, y a ti te quita la libertad de ser y te aleja del presente. ¿Qué has hecho para que las cosas sean como tú quieres? ¿Cuántas veces has dejado de ver lo bueno en alguien solo porque no es lo que esperabas? ¿Cuántas veces las expectativas te alejan de la gente y en consecuencia te sientes decepcionada? Detrás del control hay mucho miedo, una sensación permanente de inseguridad y de no saber confiar en nada ni en nadie. Detrás del control hay mucho miedo, una sensación permanente de inseguridad y de no saber confiar en nada y en nadie.
Vamos a ver la historia de Miranda de 34 años. Cuando tenía 10 años, mis papás se divorciaron y simplemente se olvidaron de que tenían una hija. A esa edad tuve que hacerme cargo de mí. Defenderme tan chiquita fue algo muy duro. Recuerdo que solo tenía una meta, crecer para salirme de mi casa y ganar dinero para ser autosuficiente. No sé cómo le hice, pero terminé la carrera con muchos esfuerzos y muy sola siempre. Hoy soy muy exitosa en mi trabajo, soy muy autosuficiente, nunca pido ayuda a nadie, gano mi dinero. En pocas palabras, no necesito de nadie. Sin embargo, me he alejado de las personas. No logro establecer ninguna relación afectiva porque simplemente no confío en nadie. Tengo miedo de todo y cada vez siento que mi vida pierde el sentido. Estoy tan cansada de defenderme que anhelo recuperar la confianza y poder confiar en alguien. Hoy Miranda vive un proceso en el que entiende que es libre de elegir en quién confiar. Mira con más claridad sus necesidades afectivas y desarrolla habilidades para relacionarse y crear vínculos más conscientes. Sin embargo, en este proceso ha vivido momentos de desesperación y deseos de regresar a una posición defensiva, ya que algunas veces siente incertidumbre y pérdida de control. Regresar a la congeladora, como ella misma la llama, es seguro, pero el precio es muy alto. Todos tenemos derecho a tener expectativas. No obstante, cuando las vives desde el control rígido, no te das cuenta de que los demás no tienen el mismo ritmo que tú o están pensando lo mismo y en tu afán de que las cosas sean como dices, puedes anular al otro, ignorando su necesidad, descalificándolo, etcétera. En nuestro intento de controlarlo todo, atropellamos a los demás. Recuerda que la vida tiene cientos de variables que no dependen de nosotras y querer controlarlo todo es simplemente imposible y agotador. Cuando desarrollas una actitud de defensa, uno de los hábitos más arraigados es sentir que tú estás bien y los demás mal. Te cuesta asumir tu responsabilidad, tus errores, saber que no siempre tienes la razón. No te gusta aceptar que te equivocas y te da miedo a ser vulnerable y a reconocer que estás en un error. A veces, en ese afán de tener la razón, estás dispuesta a maquillar cualquier cosa con tal de no reconocer que te equivocaste. Pues reconocerlo es ser vulnerable, lo cual te suma en el dolor del recuerdo infantil. En esta herida puedes vivir el síndrome de evasión del conflicto, que es un miedo enorme a enfrentar las cosas como son, sobre todo si traen conflictos. La primera relación ante esto es negarlo, evitarlo, postergarlo, con tal de no enfrentarlo y asumir la responsabilidad. El conflicto, el dolor y la mentira son situaciones que no quieres vivir. Por eso controlas, pero tu control al final te lleva a ellos. En suma, cuando el propio proceso de vivir te trae un conflicto, te asustas, te enojas, te sales de control, te sientes como una niña rebasada y te mientes evadiendo el conflicto. El síndrome de evasión del conflicto es como guardar en un cajón basura y mugre que en algún momento llegará a un tope, se desbordará, se pudrirá y saldrá de manera muy violenta ensuciando todo. Los conflictos son parte de la vida. Una vida sin conflictos es altamente sospechosa. La única forma de no tener conflictos es desconectarse e intentar tener todo neuróticamente bajo control para que en apariencia nada te lastime, pero padeciendo una gastritis marca acme por todo lo frustrante y estresante que inconscientemente quieres mitigar.
Los conflictos son parte de la vida. Una vida sin conflictos es altamente sospechosa. Solemos relacionar el conflicto actual con el conflicto de la infancia. Pregúntate, ¿cómo vivías el conflicto en tu infancia? ¿Cómo enfrentaban tus padres los conflictos? Es probable que haya que trabajar con la idea raíz, la que le imprimió tus conflictos originales y cambiarla por una idea más real del conflicto, verla como un camino para aprender habilidades, aprender sin negar. Hay que aprender a reconocerlo, hablarlo, limpiarlo, ser vulnerable y trascenderlo. Cuando estamos inmersas en algunas situaciones incómodas, es importante observar si tenemos necesidades de negarla o evadirla. Algunas de esas preguntas te ayudarán a observar si es así. Se pueden tomar fotico de esas preguntas. Todas las preguntas que nos hace este libro, que nos orienta para que nos hagamos, son pieza clave para que podamos identificar cuáles son esos patrones comportamentales que se gestaron en la infancia y, por supuesto, llegar al objetivo final, que es modificarlos. Cuando te molesta algo de alguien y no sabes decírselo, te cuesta trabajo decir que no, te cuesta poner límites. Siempre quieres que las cosas sean perfectas. Cuando hay un problema, tardas mucho tiempo en hablarlo. Eres conciliador y capaz de crecer con tal de no generar conflicto. Cuando algo sale mal y hay conflicto, sientes que lo hiciste mal y te reprochas. Evadir el conflicto también es una actitud arrogante. Es como decir, yo no tengo problema. O yo estoy bien y nada me conflictúa. Poner expectativas en todo, no saber enfrentar el conflicto, no querer reconocer que no siempre tienes la razón y tener todo bajo control son hábitos que te llenan de enojo y frustración, o bien te colocan en una posición de exigencia con todos, pareja, empleados, hijos, etcétera, porque para ti todos tienen una etiqueta de lo que son o deben ser y si no se cumples, te sientes muy enojada, decepcionada o una vez más traicionada. Hay muchas maneras en las que controlamos, por eso cada una debe preguntarse hoy preguntas importantes. ¿Cómo controlo a los que quiero? Mediante la ayuda incondicional, la capacidad de escuchar, de estar pendiente, de hacerte presente, de resolver sus problemas, de darle lo que necesita o de plano organizarle la vida. Hay muchas maneras sutiles de control. Todas esas que acabamos de mencionar son maneras sutiles de control. Es decir, que si usted se relaciona con los otros como una persona incondicional, que quiere escucharlos, estar muy pendiente, resolverle los problemas, darle todo lo que necesitan, organizarle la vida a todo el mundo. Esos patrones comportamentales tienen de raíz o de base una necesidad de controlar. Vamos a dejar entonces acá. Mañana nos vemos con los hombres de la mujer controladora. Listo. Hoy fue un día o un espacio de mucho aprendizaje en torno a la herida de traición. Y bueno, pudimos ver varios escenarios de cómo se desarrolla esa herida de traición que básicamente se genera cuando hay altas expectativas y cuando esas expectativas no cumplen lo que nosotros esperamos. Ya lo vimos pues cómo se ve reflejado cuando somos niñas y cómo ese patrón comportamental a la larga o en la adultez va a afectar nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, la manera de ser y estar en el mundo, porque la manera de ser y estar
en el mundo de una persona que tiene herida de traición es no confío en nadie. Y como no confío en nadie, tengo que tener todo bajo control. Eso le genera altas expectativas con las cosas y con las personas de cómo deberían ser. Por eso es una persona que usualmente tiende a estar muy enojada porque las cosas no salen o no resultan como según las expectativas que tenía. Es una persona que tiende a ser muy rígida consigo misma y por supuesto con los demás. Ese es como a grosso modo el aprendizaje. Ahora por acá micrófonos para sus aportes. Lo pueden hacer también en el chat. Adelante, Glory. Buenas noches. Bueno, a pesar de que me tocó interrumpir ahí como 10 minuticos, una de las frases que me gustó bastante, desaprender lo que aprendimos de la infancia es todo un reto, pero sí es posible. Y la otra, detrás del control hay mucho miedo. Excelente esas frases. Muchísimas gracias, Glory, por tu aporte y de antemano te cuento, no sé si los demás lo estén haciendo, si estén tomando nota, pero esto es algo fundamental. Ustedes saben que yo soy mega insistente en la escritura terapéutica. No es lo mismo escuchar y vivir una experiencia que escribirla. Y no escribirla en el computador ni escribirla en el celular, sino hacer el ejercicio a mano, porque cuando nosotros tomamos un lapicero y una libreta, las zonas del cerebro que se estimulan cuando hacemos ese ejercicio nos van a permitir poder hacer conscientes muchas situaciones que no lo hacemos o que no se logran cuando se escribe en el computador o cuando lo verbalizamos. Entonces, de verdad que es un ejercicio muy poderoso. Qué bueno, Gloria, que lo estés implementando, así sean pequeñas frases. Y de hecho, yo también les he mencionado, en la medida de lo posible, repitan esta grabación, porque si nosotros tenemos en nuestro cerebro implantados tantas creencias de 30, 40, 50 años, no vamos a modificarlas fácilmente por estar acá. Es un hábito de escuchar, volver a escuchar, de escribir, de hacer conscientes muchos aspectos y en esa medida pues reprogramarlos. A ver, por acá tenemos otro aporte. Como decías ayer, tal vez todos tenemos muchas heridas, porque yo me identifico mucho con la herida de abandono, pero escuchar este tema de traición también, aunque la base para ambos es el miedo, que se evidencia en todo. Así es que las 5 heridas de la infancia están interconectadas. A ver, ahí hay algo muy importante que mencionar y es que un porcentaje muy alto o muy significativo de los hogares en los que nosotros crecimos fueron hostiles. ¿Por qué fueron hostiles? Porque tuvimos papás que nos dieron la vida y nos crearon con mucho amor, pero con un desconocimiento enorme y que generaron muchas heridas en nosotros de manera inconsciente, no porque ellos se hubiesen propuesto hacerlo, sino porque finalmente ellos estaban acompañando nuestra crianza con las herramientas que ellos tenían, con la información que tenían para esa época. Y a eso súmenle que el tema de la violencia, de todos los temas de violencia en el nivel familiar eran legitimadas por la sociedad, por la cultura. Anteriormente, no sé si recuerdan o les tocó a los niños era permitido que se les corrigiera a través de la violencia física y no solamente los papás, también tenía ese aval los profesores, los vecinos, la madrina, cualquier persona adulta y era aprobado a nivel social y cuando eso no existían leyes
ni normatividad que regulara ese tipo de tratos. Antes, todo lo contrario, se avalaba de que los niños se corrigieran con maltrato físico. Entonces, partiendo de eso, y por eso es que es indispensable conocer la historia, nuestra historia, la dinámica familiar, pero también qué se daba en el contexto histórico de cuando nosotros éramos niños, porque es muy probable que cuando ustedes y yo éramos niñas, se, se legitimaron muchos tipos de violencia, el tema del incesto, de los abusos sexuales por parte de padres, de hermanos, de primos, de personas muy allegadas. Esos secretos o aspectos que se quedan ahí en la dinámica familiar, que todo el mundo los conoce, pero que nadie habla de ellos. Todo eso va quedando en nuestra memoria, va construyendo nuestra personalidad, nuestra manera de interpretar la vida, de ser y estar en el mundo. Entonces, por ende, hay mucho que trabajar, muchísimo. Y por eso soy tan insistente con este tema, es que sanar se nos tiene que convertir en un estilo de vida. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Ya saben, a todos los que se vayan a ver este video en grabación, pueden dejar sus comentarios debajo. Recuerden que este espacio es un grupo de apoyo que se llama GAPSUBI, que es un grupo de apoyo para la comprensión y superación de vínculos insanos. Por acá nos dicen gracias, Estefan. Es con todo el amor. Les mando un abrazo grandísimo y nos vemos mañana a la misma hora. Chao, chao. Chao, feliz noche. Gracias. Gracias, igual para todas.